Durante el periodo de la civilización mesopotámica, se destacaron 4 pueblos importantes: los sumerios, los acadios, los babilonios y los asirios. Hacia el año 6000 a.C., los grupos nómadas empezaron a organizarse en comunidades en la zona baja de los ríos Tigris y Éufrates. Cerca del Golfo se establecieron los sumerios y más al norte los acadios. Esta fue la primera civilización más antigua del mundo, y donde comenzó todo lo que tenemos hoy. A continuación hablaremos de cada una de ellas, y lo importante que fueron para la humanidad. Mesopotamia. Su nombre proviene del griego que significa tierra entre dos ríos. Te explicamos qué es la Mesopotamia, su ubicación, por qué fue importante en la antigüedad y los pueblos que la habitaron. La Mesopotamia es una región del Asia Occidental ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates. En esta región surgió durante la Edad Antigua la llamada civilización mesopotámica. Gracias a esa cultura, allí se inició la revolución neolítica, es decir, el desarrollo de la agricultura y la ganadería hace alrededor de 12.000 años. Los mesopotámicos sirvieron de modelo e inspiración al resto del mundo, y popularizaron invenciones fundamentales para la civilización humana como la rueda, el cultivo de cereales, el desarrollo de la escritura cursiva, las matemáticas y la astronomía. La antigua Mesopotamia es una referencia importante en el estudio de la antigüedad humana, pues de ella provienen relatos como el mito de Gilgamesh, episodios bíblicos como en Diluvio Universal, o el primer conjunto de leyes conocido, el Código Hammurabi. En el Imperio Paleo-Babilónico se creó el Código Hammurabi, el primer código de leyes, que trataba de un compendio de leyes y decisiones judiciales, cuyo objetivo era servir de base para establecer un sistema legal uniforme para todo el Imperio Babilonio. El Código de Hammurabi se basa en principios universales y eternos de justicia dictados por los dioses. Ubicación de la Mesopotamia. La región mesopotámica se halla en el Oriente Próximo, extendiéndose en gran parte de los territorios actuales de Irak y de Siria, y en menor medida en las cercanías de sus fronteras con Kuwait, Irán y Turquía. Abarca un territorio compuesto de 4 unidades regionales: las mesetas de la Alta Mesopotamia, las llanuras de la Mesopotamia inferior, las montañas y cordilleras, y las estepas o regiones desérticas. La ciencia en Mesopotamia. La mayor parte del conocimiento que tenemos sobre Mesopotamia proviene de las tablillas de barro o piedra con escritura cuneiforme. Estos documentos incluyen cartas, narraciones, contratos de negocios y memoranda, así como registros religiosos y científicos. La evidencia del uso de sistemas de registros característico es en forma de tabletas de arcilla cruda, sin hornear, marcadas con numerales primitivos, los cuales constituían registros administrativos previos a la introducción de la escritura propiamente dicha. Estas evidencias fueron encontradas en el norte de Mesopotamia, donde en la actualidad es Irak y Siria. Además, el concepto de moneda como elemento de intercambio pudo haber surgido en Mesopotamia, en donde se usaban barras de metal con una marca indicando su peso. Religión mesopotámica. Los pueblos babilónicos eran sumamente religiosos, y casi todos los elementos de su sociedad se comprendían a partir de la voluntad divina. Su concepción del mundo era limitada a los alrededores de la región. El mundo estaba limitado por las montañas y una inmensidad de agua, y a cada dios le correspondían ciertos reinos o dominios. Los dioses eran inmortales y eternos, capaces de crear la realidad con la mera palabra. Por otro lado, abundaban las narraciones de muertes y renacimientos. Algunos de los principales dioses mesopotámicos eran Enlil, dios del viento; An, dios del cielo; Enki, dios del agua; y Ninursak, diosa de la tierra. Sin embargo, cada cultura construyó su propio panteón de divinidades y su propia versión de la religión que compartían. La fecundidad cultural de la región se debía a la constante llegada de pueblos nómadas, deseosos de asentarse y compartir las riquezas mesopotámicas. Historia de la Mesopotamia.
Las primeras comunidades agrícolas mesopotámicas surgieron alrededor del 7000 a.C., desarrollando una agricultura simple, que luego fue mejorada por los agricultores sumerios, valiéndose del Tigris y del Éufrates para el riego, no dependiendo de la lluvia. La historia de Mesopotamia va desde la prehistoria y el asentamiento de los primeros nómadas en la región, hasta la conquista del Oriente Próximo por los persas. No existen registros de un mito único de creación del mundo. Hay que considerar además que estos mitos eran escritos en pequeñas tabletas de arcilla relativamente frágiles, y no todas han perdurado. Como se había dicho antes, las tabletas eran marcadas con una pequeña herramienta en forma de cuña, de ahí el nombre de su escritura, cuneiforme. Pueblos de la Mesopotamia. La región mesopotámica se dividía antiguamente en las naciones de Asiria, al norte, y Babilonia, al sur. Esta última, además, comprendía los pueblos de Acadia, parte alta, y Sumeria, parte baja. Asirios, acadios y sumerios gobernaron la región desde alrededor del 3100 a.C. hasta el 539 a.C. Cultura acadia. Los acadios fueron uno de los pueblos arcaicos más importantes que habitaron la región de la antigua Mesopotamia. Diversas civilizaciones se desarrollaron en la región del creciente fértil, que se localizaba entre los ríos Tigris y Éufrates. Es por ello que, además de los acadios, en dicho lugar también habitaron los pueblos sumerios, asirios, caldeos, amerites e hititas. Aproximadamente el año 2550 a.C. Se cree que fue el inicio del pueblo acadio, que probablemente abarca desde el norte de Siria. Este pueblo se trasladó hasta dicho lugar en busca de tierra fértil, y recibieron su nombre en honor a la ciudad más importante del imperio, conocida como Akkad, la cual era la capital del imperio. En la actualidad la ciudad de Irak ocupa el territorio en el cual se encontraba la antigua Akkad. Las constantes revueltas internas y las diversas invasiones extranjeras hicieron prácticamente imposible la permanencia del imperio acadio, el cual terminaría por extinguirse un par de siglos más tarde, desapareciendo definitivamente cerca del 2100 a.C. Cultura. Su cultura se enfocaba en la construcción de ciudades, con edificaciones imponentes, entre las que destacaban los templos y palacios. Desde un punto de vista generalizado, el arte acadio se inspiraba en los dioses y animales. Por su parte, la escritura de este pueblo era cuneiforme, logrando transcribir algunas obras literarias pertenecientes al pueblo sumerio. Religión acadia. En cuanto a la religión, al igual que la mayoría de las civilizaciones que habitaron Mesopotamia, se basó en la adoración de varios dioses. Un dato interesante es que incluso después de su muerte, al rey se le consideraba como un dios. Es por ello que los acadios creían que el rey era un representante de los dioses en la tierra. Cultura asiria. Los asirios se establecieron hacia el norte de Babilonia luego de caído el imperio de Hammurabi, y pronto fueron lo suficientemente fuertes como para establecer su propia monarquía, con ciudades importantes como Assur y Nínive, que cayeron bajo el ataque de la alianza entre babilónicos y medos en 612 a.C. Los asirios serán siempre recordados tanto por su antigüedad como civilización, como por sus brutales métodos militares, que atemorizan a todo Medio Oriente y parte de Occidente. Sus ejércitos, sus soldados y su ferocidad en el campo de batalla les procuró un contundente y respetado éxito durante el siglo IX y VII a.C. en la región de Mesopotamia. Extendieron sus dominios desde la parte Turquía, pasando por Irán hasta llegar a Egipto. Pero no todo fue sangre y violencia con el pueblo asirio. Tenían una gran predilección por el arte y la arquitectura, estampando grandes obras allá donde pisaran. Quisieron imponer su hegemonía regional enfrentándose al imperio de Babilonia, que era la potencia del momento y la cual logró sobrevivir al unir fuerzas con otro competidor, los medos, que formaron una coalición para arrasar con los asirios. Cultura babilónica. Babilonia fue la ciudad más famosa de la antigua Mesopotamia. Por su belleza y sobre todo por su apariencia legendaria,
Sus ruinas se encuentran en la actual Irak, a 94 kilómetros al suroeste de Bagdad. Se cree que el nombre proviene de la lengua acadie, quiere decir la puerta de Dios o puerta de los dioses. La ciudad fue conocida por sus impresionantes muros, edificios, casas, palacios, jardines colgantes. Esta última es considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo. También le debe su fama a muchas de las historias que se cuentan en la Biblia, como la Torre de Babel. Torre de Babel. En el capítulo 11 del libro del Génesis, Babilonia aparece en la historia de la Torre de Babel. Según la llegada de los acadios, conquistadores en las ciudades de Sumer, en el que el sumerio era el idioma de cultura, causó gran confusión. En primer lugar, el pueblo no entendía muy bien por qué estaba siendo cruelmente invadido, y en segunda, era porque los conquistadores hablaban de forma muy extraña, casi ininteligible. Es probable que las personas más humildes de las ciudades conquistadas, cuya visión del mundo se reducía a su entorno más inmediato, ni siquiera entendieran por qué de repente habían aparecido hombres de habla desconocida, idioma que ahora les obligaban a aprender. Así, en Mesopotamia empezaría a surgir la idea de que los antiguos construyeron templos altos, para acercarse a los dioses, idea que no está para nada equivocada, puesto es común en todas las religiones, construir altos lugares de culto para tocar el reino de los cielos. Las personas interpretaron que este intento humano por acercarse a lo divino no gustó a los dioses, y como castigo, las deidades sembraron la confusión entre los humanos haciéndoles hablar cientos de idiomas distintos. Es a partir de esta leyenda de la que surge el mito de la Torre de Babel. Los antiguos habitantes de Mesopotamia, quienes cada vez construían zigurats más altos, dejaron de construirlos cuando los dioses hicieron que hablaran lenguas diferentes, no pudieran entenderse y tampoco pudieran colaborar construyendo las torres. Babilonia ostenta un lugar prominente en los libros bíblicos de Daniel, Jeremías e Isaías, y más concretamente en el libro del Apocalipsis. Fueron esas referencias bíblicas las que renovaron el interés en la arqueología de Mesopotamia, y las que propulsaron la expedición del arqueólogo alemán Robert Koldewey, quien sería el primero en excavar las ruinas de Babilonia en 1899 después de Cristo. La ciudad de Babilonia. No fue hasta que el general babilonio Nabopolassar derrotó a los asirios en el año 626 a.C., cuando Babilonia recuperó su antigua gloria. Él y su hijo Nabucodonosor reconstruyeron la capital y la transformaron en la más bella ciudad del Oriente Medio antiguo. La capital de Nabucodonosor ocupaba una extensión de 850 hectáreas, más grande que muchas ciudades modernas. En su apogeo vivían en ella 250.000 personas. La ciudad era rectangular, estaba rodeada por una doble línea de murallas. La exterior tenía 26 metros de grosor. Características de la ciudad de Babilonia. 8 puertas de bronce daban paso a la ciudad. La más magnífica de ellas era la puerta de Ishtar. Sus muros y acceso estaban decorados con brillantes ladrillos vidriados de color azul, además, por relieves de animales que representaban a los dioses babilónicos. Ishtar, la diosa del amor y la guerra, estaba representada por un león. Adad, el dios de las tormentas, estaba representado por un toro. Un grifo representaba a Marduk, que era un dios importante, además del patrón de la ciudad. En época de Nabucodonosor, el río Éufrates atravesaba la ciudad, dividiéndola en dos. Ambas mitades estaban comunicadas mediante un puente de piedra. La parte occidental contenía las casas de la mayoría de los ciudadanos, mientras que la parte oriental contenía templos y palacios. El palacio de Nabucodonosor estaba cerca de la puerta de Ishtar. Conocido como Maravilla de la Humanidad, se construyó en torno a 5 patios y sus muros estaban decorados con ladrillos vidriados. En el suelo de uno de los patios, los arqueólogos encontraron una inmensa escultura de un león, pisoteando el cuerpo de un hombre. La estatua simbolizaba el triunfo de Babilonia sobre sus vecinos. El templo de Marduk. Al sur del palacio se encontraba el templo de Marduk, unido a la puerta de Ishtar mediante una amplia calle, llamada Avenida Procesional.
Este templo era el centro de la fiesta más importante de la ciudad, que tenía lugar durante el Año Nuevo y duraba 11 días. En su clímax, el rey encabezaba una procesión que llevaba una estatua de Marduk, a través de la puerta de Ishtar, hasta un santuario en las afueras de la ciudad. Al norte del templo de Marduk había un sigurat, o pirámide de ladrillo y que se supone es el origen de la Torre de Babel mencionada en la Biblia. Se alzaba hasta los 91 metros de altura, y en su cima había un pequeño santuario para Marduk. Los jardines perdidos. La parte más mítica de Babilonia son los jardines colgantes. Por desgracia, solo quedan descripciones en antiguos escritos, ya que lo más probable es que las terrazas donde se encontraban se derrumbaran hace siglos. Lo único que se sabe es que este espacio fue construido para complacer a la esposa de Nabucodonosor, una princesa que echaba de menos los bosques y praderas de su tierra natal. Aunque se han buscado repetidamente, los arqueólogos no han podido encontrar hasta ahora ningún rastro de los jardines colgantes de Babilonia. La Edad de Oro y conquista de Babilonia. La Edad de Oro de Babilonia se remonta a la época del rey Hammurabi, 1792 a 1750 a.C., el rey que redactó el primer código legislativo de la historia, el Código de Hammurabi. La ciudad dominaba entonces un imperio que se extendía hacia el norte, casi hasta el nacimiento del Éufrates, y hacia el sur, casi hasta el Golfo Pérsico. El poder y la independencia de la antigua Babilonia duraron unos 4 siglos después de la muerte del poderoso gobernante. Caída de Nabucodonosor. Tras Nabucodonosor, el poder de Babilonia desapareció. La ciudad cayó primero en manos del Imperio Persa, en el año 539 a.C., siendo conquistada de nuevo en 331 a.C., esta vez por el general macedonio Alejandro Magno. Este la convirtió en su capital, pero cuando Alejandro murió en el 323 a.C., la región pasó a manos de su general Seleuco, que prefirió construir junto al río Tigris una nueva capital, llamada Seleucia, por lo que Babilonia fue abandonada. Datos curiosos de Babilonia. Hasta bien entrado el siglo XIX, la única información que había acerca de las civilizaciones de la antigua Mesopotamia, como la babilónica o la asiria, se limitaba a la reflejada en el Antiguo Testamento. Durante la Edad Media hubo muchos viajeros que se aventuraron a descubrir los sitios, en los que sucedieron algunos relatos de las antiguas escrituras. El rabino navarro Benjamín de Tudela dedicó 5 años de su vida a viajar por Egipto, Siria y Mesopotamia. Babilonia no se descubrió hasta el año 1899. Con las excavaciones de los investigadores alemanes hallaron restos de la Babilonia del rey Nabucodonosor II y se quedaron sorprendidos con la localización de los edificios, la arquitectura y la precisión de los planos. Idioma y escritura. En lo que respecta al idioma, esta civilización habla el idioma acadio, aunque utilizaban el sumerio para un uso religioso. El acadio es actualmente una lengua extinta y el nombre se deriva de la ciudad de Akkad. En cuanto a la escritura, los babilónicos adoptaron el sistema sumerio, del que apenas existen registros. En el año 3200 a.C., surgió la tabla de arcilla, como base para redactar documentos oficiales. Cuando se finalizaba el escrito, el escriba cosía la tabla de arcilla al fuego. Religión. Uno de los datos más interesantes sobre la antigua Babilonia es que su religión era politeísta, con dioses mayores y menores, a quienes construían templos. Los dioses malvados eran representados con forma de animal y un aspecto terrible, mientras que los bondadosos se representaban con figuras humanas. Babilonia en la actualidad. El sitio de la antigua Babilonia, ahora compuesto por escasas ruinas ubicadas en la actual Irak, fue catalogado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2019, tras una campaña de más de 30 años por parte de Irak, para que se reconociera la importancia de esta ciudad, que todavía a día de hoy está llena de misterio y encanto. Cultura sumeria.
primera nación mesopotámica, que fundó las ciudades míticas de Uruk, Lages, Kis, Ur y Eridu, con una economía basada en la agricultura de regadío. ¿Quiénes fueron? Origen y características de la civilización más antigua del mundo. A lo largo del siglo XIX, los arqueólogos europeos bajaron al Oriente Próximo, en busca de antiguas ciudades, tumbas y artefactos. No iban a Mesopotamia buscando a los sumerios, porque ignoraban su existencia. Su intención era excavar lugares mencionados en la Biblia, como Babilonia y Nínive, así como un misterioso lugar llamado Siner. Pero encontraron mucho más de lo que podían esperar. Nadie sabe de dónde vinieron los sumerios, pero hacia el 2900 a.C. ya estaban firmemente asentados en el sur de Mesopotamia. ¿Quiénes eran los sumerios? Antes de que la civilización egipcia, la griega o la romana, comenzaran a destacar entre las más importantes de las culturas antiguas, los sumerios ya habían desarrollado gran parte de vida como la civilización más antigua del planeta. Los sumerios fueron la primera y más antigua civilización que existió, ubicada en la parte sur de Mesopotamia, en el Medio Oriente, en las planicies aluviales de los ríos Tigris y Éufrates. Los sumerios hablaban su propia lengua y tenían su propia religión, que era central en su ordenamiento social.